Química de gases, estequiometría de gases. Entonces, en esta lección vamos a ahondar más en los principios que gobiernan la estequiometría en gases. Y vamos a enfocarnos en un modelo experimental muy importante que es el desplazamiento de gases en agua. Dicho esto, debemos recordar que la estequiometría nace con los gases, específicamente con la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac. Recordemos en este contexto que los volúmenes de combinación van a ser una representación del número estequiométrico. Eso implica que necesariamente podemos plantear una relación lineal simple entre el volumen del gas y el número estequiométrico mediado por una constante de proporcionalidad cualquiera. Eso permite reducir esta figura que estamos viendo a una ecuación lineal muy simple, en la cual decimos que el volumen de un gas sujeto a la identidad de una sustancia es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por el número estequiométrico, lo cual nos da la forma estática de la ley. Es importante tener en cuenta que vamos a asumir que la constante generada aquí es independiente de la identidad del gas. Por lo tanto, si dividimos la ecuación entre sí misma, vamos a obtener que esa constante se va a cancelar. Pero antes de eso vamos a igualarla con otra ecuación lineal simple muy importante, la segunda ley de Avogadro, que también es una relación de tres términos. Volumen de un gas va a ser igual a una constante, que en ese caso se denomina volumen molar, multiplicado por la cantidad de sustancia. Si igualamos ambas ecuaciones por el volumen y despejo cantidad de sustancia pasando el volumen molar a dividir, voy a obtener una operación entre constantes. Y aquí voy a asumir que esas constantes, que me dan una nueva constante, esa nueva constante va a ser independiente de la identidad del gas. Por lo tanto, como no conozco la identidad del gas, pero sé que esa constante se mantiene imperturbable sin importar el tipo de gas, podemos deshacernos de ella dividiendo la ecuación entre sí misma, pero para una sustancia que denominamos normalmente el dato. Entonces, la cantidad de sustancia de la incógnita se divide entre la cantidad de sustancia del dato. La constante, como dijimos, esta es la técnica para deshacernos de ella, y el número estequiométrico de la incógnita se divide entre el número estequiométrico del dato, con lo cual llegamos a la relación estequiométrica fundamental de mol a mol, a partir de dos leyes fundamentales de la química, la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac, fusionada con la ley de Avogadro para gases, lo cual es hermoso, porque concuerda con la historia de la química. Sin embargo, esta ecuación estequiométrica fundamental no es la única posible. De hecho, la propia ley de volúmenes de combinación es una ecuación estequiométrica para gases. Volvamos a escribirla. El volumen de un gas es igual a una constante por el número estequiométrico. Si dividimos la ecuación entre sí misma, obtenemos que el volumen de la incógnita se divide entre el volumen del dato. La constante se va y el número estequiométrico de la incógnita se divide entre el número estequiométrico del dato. Toda ecuación química en la cual aparezca este cociente de números estequiométricos es por definición una ecuación estequiométrica, ya que nos permite convertir la cantidad de una sustancia química en la cantidad de otra sustancia química a través de la información de los números estequiométricos, es decir, de una ecuación química balanceada. Lo mismo que hacemos es despejar el volumen pasando el volumen del dato a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Entonces, esta ecuación sí tiene nombre porque es la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac. Esta ecuación no tiene nombre, pero se encuentra inmersa en todos los factores de conversión que se hacen para estequiometría. Entonces, esta es la ecuación más natural para gases. ¿Por qué? Pues porque yo les puedo dar el volumen de un gas dato y ustedes tienen la información de la ecuación balanceada y obtendrán el volumen de un gas incógnita. Miremos un ejemplo de eso y al mismo tiempo cómo se resolvería con factores de conversión. Y la razón por la cual no planteo los factores de conversión en la parte analítica es que los factores de conversión no tienen parte analítica. Ellos están ahí porque alguien pudo emplearlos y ya son un algoritmo para solucionarse. Por lo tanto, yo solo puedo invocar el factor de conversión para poder explicar un ejercicio concreto para resolver.
A diferencia de las ecuaciones, que sí me permiten esa parte analítica de discutir no solo por qué sale esta ecuación, sino las leyes que las fundamentan. Dicho esto, pasemos a un ejemplo. Si se hacen reaccionar 4.5 mililitros de nitrógeno con oxígeno, ¿cuántos mililitros de dióxido de nitrógeno se producen? Y tenemos la ecuación ya balanceada con los números estequiométricos correctos. Vamos a asumir que hay suficiente oxígeno para consumir los 4.5 mililitros de nitrógeno. Y también vamos a asumir que las condiciones de gas de los reactivos y el producto son iguales, lo cual nos permite ignorar a la presión y a la temperatura, lo cual personifica la segunda ley de Guy-Lussac, que ocurre a presión y temperatura constantes. Hecho esto, lo primero que hay que hacer convenientemente es identificar quién es incógnita y quién es dato. En este caso, la sustancia incógnita de que nos hacen la pregunta es el dióxido de nitrógeno, NO2. Y el dato es de que nos dieron información, nitrógeno, es decir, N2. Hecho esto, comenzamos a reemplazar en la ecuación. Primero, reemplazamos la identidad de la sustancia incógnita, dióxido de nitrógeno. Y ahora buscamos el número estequiométrico del dióxido de nitrógeno en la ecuación balanceada, que es un 2. Recuerde que en este método los números estequiométricos se asumen absolutamente en su teoría atómica, es decir, como moléculas, y los números de moléculas no tienen unidades, así que se reemplaza como un 2 adimensional. Ahora, como terminamos de reemplazar todos los términos de la incógnita, vamos con el dato. El dato es el nitrógeno molecular. El número estequiométrico del nitrógeno molecular es un 1 porque no hay un número estequiométrico evidente en la ecuación química. Y el volumen del dato son los 4.5 mililitros. Mililitro es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y mililitro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Y lo único que queda es resolver la aritmética. 2 por 4.5 es 9.0 mililitros. Ahora miremos cómo se hace por factores de conversión. Por factores de conversión iniciamos por el dato que nos dan, 4.5 mililitros, pero debemos asociarlo a la identidad de la sustancia, que en ese caso será nitrógeno. Multiplicamos por el factor de conversión. Y aquí vamos a necesitar aplicar los conceptos, porque puede salir por la ruta larga o la ruta corta. La ruta corta voy a ejecutarla en este ejemplo. Y nos vamos a basar precisamente en la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac, la cual establece que los números estequiométricos van a funcionar igual que volúmenes para gases. Como todas las sustancias aquí son gases, entonces todos los números estequiométricos van a hacer una representación de volúmenes. Así que podemos plantear que el volumen teórico de nitrógeno va a ser igual a su número estequiométrico, o sea, un 1. Y el volumen teórico de la sustancia que pretendemos calcular, que es el dióxido de nitrógeno, va a ser representado por su número estequiométrico, un 2. Hecho esto, cancelamos. Mililitro de nitrógeno que multiplica, mililitro de nitrógeno que divide, se cancela. La unidad que queda es mililitro de dióxido de nitrógeno. Y la aritmética es la misma. 4.5 por 2 es igual a 9.0 mililitros. Este factor de conversión es la ruta corta en la cual utilizamos el atajo de la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac. Sin embargo, por factores de conversión, este escenario puede volverse un poco más complicado si no lo aplicamos ese atajo. Pero vamos a dejarlo ahí, que en los de volumen a volumen vamos a aplicar el atajo de los números estequiométricos si lo está haciendo por factores de conversión. O aplique la ecuación de la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac directamente, porque esa es la ecuación de volumen a volumen en una estequiometría de gases. También es relevante tener en cuenta que la ecuación que presentamos aquí, así como el algoritmo recortado de factores de conversión, solo funcionan si la presión y la temperatura son los mismos entre los gases reactivos y los gases productos. De lo contrario, la cosa se va a complicar. Pero miremos qué pasa cuando la cosa se complica. Como vamos a trabajar el desplazamiento de gases generalmente va a ser una estequiometría masa a volumen de gas. Así que vamos a practicar con este escenario. Vamos a asumir que podemos medir el volumen del gas puro, por el momento en nuestra ingenua concepción.
Entonces, ¿cómo vamos a resolver masa a volumen de gas? Primero voy a hacer la demostración de la ecuación para poder resolver esto con ecuaciones. Entonces, tengo cantidad de sustancia de la incógnita y cantidad de sustancia del dato. El dato lo va a hacer en masa porque vamos a medir las masas en la balanza en el laboratorio. Por lo tanto, tengo que relacionar el dato con un valor de masa. Y para ello invoco la definición de la masa molar. La masa molar del dato va a ser igual al cociente que ocurre entre la masa del dato y la cantidad de sustancia del dato. Si pasamos la cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir, obtengo que cantidad de sustancia es el cociente masa sobre masa molar. Y reemplazamos en la ecuación. Que esta era la ecuación que iba de gramos a moles. Sin embargo, necesito volumen de gas. Y como aquí tengo cantidad de sustancia y tengo un gas en cualquier tipo de condición, pues invocamos la ecuación de estado de los gases ideales. La presión del gas por el volumen del gas va a ser igual a la cantidad de sustancia del gas por R por la temperatura del sistema completo. Despejo cantidad de sustancia pasando el cociente RT a dividir. Por lo tanto, cantidad de sustancia es esta misma cantidad de sustancia y las puedo igualar. En este punto, como lo que tenemos es que masa del dato a volumen de la incógnita, que es el gas, despejo el volumen. Paso el producto RT a multiplicar y la presión a dividir. Con lo cual obtengo el volumen del gas que se va a generar con una masa determinada. Entonces, ya que tenemos la ecuación, vamos a mirar un ejemplo. Y lo vamos a resolver por la ecuación y cómo se debería hacer por la técnica de factores de conversión clásica que encontrarán en otros canales de YouTube dedicados a estas cuestiones. Calcule el volumen de hidrógeno molecular o de hidrógeno elemental a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión que puede obtenerse con 24 kilogramos de circonio en agua. Nos dan la ecuación balanceada. Entonces vamos a resolverlo por la ecuación de estequiometría de gases, la cual me va a pedir una serie de datos. La masa del dato son los 24 kilogramos. Estos de acá son los números estequiométricos. Temperatura y presión los da el enunciado. R es la constante. Me falta la masa molar. Así que lo primero que hay que hacer es identificar quién es la incógnita y quién es el dato. Entonces, la incógnita es sobre quién me hacen la pregunta, es decir, el hidrógeno. Y el dato es de quien me da la información, es decir, el circonio. Entonces voy a necesitar la masa molar del circonio. El circonio es un metal, por lo tanto voy a asumir que su fórmula molecular es de un solo átomo, o que su masa molar es igual a su masa relativa de la tabla periódica expresado en unidades de gramos sobre mol. Entonces la masa relativa que debe aparecer en su tabla periódica debe ser aproximadamente 91.224 sin unidades. En la tabla periódica aparece sin unidades porque eso es una masa relativa. Entonces voy a reemplazarla como 91.22. En unidades de masa molar, gramos sobre mol. Recordemos que la identidad de la incógnita es hidrógeno. La masa dada de hidrógeno es de 24 kilogramos. El número estequiométrico del hidrógeno es un 2. El número estequiométrico del dato, que es el circonio, es un 1. La temperatura va a ser 25 más 273 y eso se expresa en Kelvin. La presión es una atmósfera. La constante de los gases ideales 0.08206 en unidades de atmósfera, litro sobre mol Kelvin. Y procedemos a cancelar. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Mol que divide a una división. Kelvin que multiplica, Kelvin que divide. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancelan. Puede parecer un error lo que he hecho aquí porque, ¿y qué pasó con kilo? Pues kilo vale 1000. Así que o podemos expresar en kilolitros, que técnicamente sería válido, o podemos reemplazar kilo por 1000, o lo que es lo mismo, por 10 elevado a la 3. Ahora sí, la única unidad de entrada es litro y será la única unidad de salida. Y litro es unidad de volumen.
justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 0.08206 por, abro paréntesis, 25 más 273, cierro paréntesis, por 2 por 24 por 1000 dividido entre, abro paréntesis, 1 por 91.22. Pero como podemos ignorar los unos, pues será dividido entre 91.22. El resultado va a ser de 12.867 litros. Y por eso apareció kilolitro ahí, porque sería un volumen muy grande. De hecho, si no hubiéramos hecho la conversión de kilo a 1000, hubiéramos obtenido 12.867 kilolitros, que redondeado a dos cifras significativas sería de 13 kilolitros, o 13 por 10 a la 3 litros, que es lo mismo porque estos prefijos decimales son representaciones de notaciones científicas. Ahora, si esto les parece largo, miremos cómo se resolvería esto por la técnica clásica, factores de conversión. Entonces, vamos a iniciar con el dato que nos dan. Y básicamente hay que tener en cuenta que cuando se hace por factores de conversión, esto se debe resolver a dos pasos como mínimo. Se hace la parte estequiométrica y cuando lleguemos a moles de hidrógeno, hacemos la parte de gases, como si hubiera un divorcio entre los conceptos y los capítulos. Pues porque los factores de conversión son un lenguaje matemático diferente al de la ecuación de estado de gases ideales. Por eso, pues como que no se pueden manejar al mismo tiempo, queda un poco complicado. Así que pues vamos a darle. Comenzamos con los 24 kilogramos de circonio. Nuevamente, en factores de conversión, aparte del valor y la unidad, tenemos que asociar la identidad. En el primer paso, estándar, como me lo enseñaron a mí cuando yo era pequeñito, es convertir de kilogramos a gramos. Así que pues kilogramo dividiendo, gramo multiplicando y preguntamos, ¿quién es más grande, gramo o kilogramo? Sabemos que kilogramos es más grande. La siguiente pregunta es ¿cuántos gramos caben en un kilogramo? Y la respuesta es 1000 o 10 elevado a la 3. Que si lo notan es este mismo de acá. Es lo que aparece acá. Entonces ya lo tenemos en gramos. Ahora hay que pasarlo a moles estándar. Entonces será de gramos a moles. Pero nuevamente todo esto debe tener la identidad de la sustancia asociada. Y aquí preguntamos cuántos gramos caben en una mol de circonio. Y la respuesta es su peso atómico, 91.22. Observen que aquí tenemos las unidades gramo, mol. Están al revés porque 91.22 está dividiendo. Por eso queda gramos dividiendo y mol, que está dividiendo una división, en realidad está multiplicando. O sea, es lo mismo, van apareciendo los mismos términos, solo que por una organización un poco diferente. Entonces, ya lo tengo en moles de circonio. Ahora, el paso estequiométrico, que son los moles estándar. Es decir, mol de circonio a mol de la incógnita que es hidrógeno. Los valores que van ahí son los valores estándar, es decir, los números estequiométricos. Necesito el número estequiométrico del circonio, que es un 1, y el número estequiométrico del hidrógeno, que es un 2. Entonces ya lo tengo en moles de hidrógeno y ahí termina esa primera etapa de factores de conversión. Y resolvemos esta primera parte aritmética. Kilogramo de circonio que multiplica, kilogramo de circonio que divide. Gramo de circonio que multiplica, gramo de circonio que divide. Mol de circonio que multiplica, mol de circonio que divide, se cancelan. Mol de hidrógeno es la única unidad que queda y por lo tanto es la unidad de salida. Y calculamos este primer paso, que será 24 por 1000 por 2 dividido entre 91.22. El resultado es de 526 moles. Entonces ya tengo en moles, ahora tenemos que pasar a gases y por lo tanto tenemos que invocar la ecuación de estado. Presión del gas, volumen del gas, igual a cantidad de sustancia del gas por R por T. Despejo el volumen pasando la presión a dividir.
y el volumen en este caso va a ser el del hidrógeno. Reemplazo la cantidad de sustancia que obtuvimos, que son los 526 moles, pero como aquí pasamos de un factor de conversión a una ecuación, la ecuación solo me va a utilizar el valor y la unidad. La identidad de la sustancia no se reemplaza. La constante de los gases ideales, 0.08206, en unidades de atmósfera, litro sobre mol, Kelvin. La temperatura va a ser igual a los 25 grados Celsius más 273 y eso se expresa en Kelvin. Y la presión, una atmósfera. En ese análisis dimensional obtenemos que mol que multiplica, mol que divide. Kelvin que multiplica, Kelvin que divide. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, se cancelan. Litro es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Así que pues sacamos la calculadora y multiplicamos por la respuesta anterior, 0.08206, por abro paréntesis 25 más 273. El resultado vuelven a ser los 12.867, que son igual a 13 kilolitros o 13 por 10 a la 3 litros. Dos técnicas diferentes, un mismo resultado. ¿Cuál técnica va a usar usted? No nos importa, lo importante es que quede bien y que quede argumentado. El problema con este cálculo radica en su presupuesto, y el presupuesto es que podemos medir el volumen del gas puro, y eso no ocurre, porque el volumen que vamos a obtener va a ser un volumen mezclado, por lo tanto va a generarse el problema de la ley de Dalton. Y ese problema ocurre debido a la naturaleza del diseño experimental. Digamos que tenemos un tubo de ensayo que está conectado por un cable a una probeta. La probeta está sujeta a un soporte y todo eso ocurre en una cubeta llena de agua. En el tubo de ensayo colocamos la masa de una sustancia que medimos en una balanza y provocamos una reacción química que genere algún tipo de gas. El gas se va a mover por la manguera y se va a liberar en el agua de la probeta. Por lo tanto, van a empezar a generarse burbujas que van a provocar la formación o desplazamiento de el agua hasta generar una burbuja en la parte superior. Es el volumen de esta burbuja lo que vamos a medir. El problema es que este volumen no es el volumen del gas puro. Como las burbujas ascienden dentro del agua, parte del agua líquida va a filtrarse a la burbuja pero en estado gaseoso. De allí que lo que vamos a obtener en la burbuja en la parte superior de la probeta es un volumen total fruto de la mezcla o el aporte de los volúmenes de combinación del gas que estamos haciendo reaccionar y del vapor de agua. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Lo primero que vamos a hacer es esperar a que la reacción pare. Una vez que la reacción ha parado, podemos afirmar lo siguiente, que la presión que se efectúa al interior de la probeta tiene que ser igual a la presión que está efectuando la columna atmosférica. Por lo tanto, podemos asumir con confianza que la presión atmosférica va a ser igual a la suma de las presiones del gas que pretendíamos obtener más la presión del vapor de agua. Y como tenemos esa expresión cualitativa, podemos convertirla en una ecuación. Presión de la atmósfera igual a la presión del gas más la presión de vapor del agua. Hecho esto, como lo que nos importa para la ecuación es la presión de la sustancia, entonces pasamos la presión de vapor a restar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Entonces, vamos a necesitar algún barómetro que nos permita determinar la presión de la atmósfera que ocurre en Bogotá el día en que se haga el experimento. Y la presión de vapor se puede aproximar por medio de una tabla que dependerá de la temperatura.
Así que vamos a necesitar un termómetro para medir la temperatura del laboratorio el día en que se haga el experimento. Por lo tanto, la presión de la atmósfera y la presión de vapor del agua se pueden obtener, pero sus valores dependerán del día en que se hace el experimento. Pero igual, como se pueden medir esos dos valores de presión, se puede calcular la presión del gas puro dentro de la probeta. Lo único que debemos hacer es, pues, invocar la ecuación general y reemplazar la presión de la sustancia por la diferencia que hay entre la presión atmosférica y la presión del agua. Con lo cual obtenemos el algoritmo general para resolver el desplazamiento de gases. Tenga en cuenta que el volumen de la burbuja es constante. Por lo tanto, el volumen del gas que obtuvimos por desplazamiento es igual al volumen total. De allí que podemos hacer ese reemplazo mágicamente. O otra alternativa es que despejemos la masa y a través del volumen que midamos en la probeta, calculemos la masa que se debió reaccionar de la sustancia dato y compararla con la masa que se midió en la balanza. Como sé que ustedes no son muy hábiles para el álgebra, les voy a mostrar cómo se hace ese despeje para que tengan a su disposición ambas ecuaciones. Entonces, pues paso la masa molar del dato a multiplicar, la constante de los gases a dividir, las presiones a multiplicar, la temperatura a dividir, el cociente de números estequiométricos pasa invertido y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos, pues, cualquiera de los dos posibles algoritmos para realizar el experimento de desplazamiento de gases. Ahora miremos cómo serían los cálculos para un escenario trivial. La ácida de sodio se descompone para formar sodio metálico y nitrógeno gaseoso según la siguiente ecuación química balanceada. Esta reacción se utiliza para inflar las bolsas de aire que amortiguan a los pasajeros durante las colisiones automovilísticas. La reacción inicia en las bolsas de aire mediante un impulso eléctrico y da como resultado una rápida generación de gas. Si el gas nitrógeno que resulta de la descomposición de una muestra de 5 gramos de ácida se pudiera recolectar desplazando agua en una probeta invertida, ¿qué volumen resultaría medido? En condiciones de 22 grados Celsius y 762 milímetros de mercurio. Entonces, voy a resolver primero esto empleando nuestro algoritmo de ecuaciones y posteriormente empleando el algoritmo clásico de factores de conversión y las dos ecuaciones de gases auxiliares necesarias. Dicho esto, comencemos. Como lo que me están pidiendo es el volumen del gas, que es el volumen mixto entre el nitrógeno y el vapor de agua, voy a tomar mi ecuación para volumen. Temperatura, pues son los 22 grados Celsius. La presión atmosférica son los 762 milímetros de mercurio, pero necesitamos la presión de vapor de agua, y ese valor se encuentra en tablas estandarizadas. Algunas tablas son algo cortas, por ejemplo, esta que tenemos acá va de escalas de 5 en 5. Por lo tanto, no podríamos encontrar exactamente los 22 grados Celsius y la presión de vapor de agua va a ser un valor intermedio entre 17.54 y 23.76 milímetros de mercurio. Es por eso que es conveniente tratar de buscar tablas un poco más completas. De hecho, cuando consultas el valor específico para 22 grados Celsius, el valor es de 20.211 milímetros de mercurio. Y ese va a ser el valor de presión de vapor de agua que deberemos emplear. En la página voy a colocar los valores de presión de vapor de agua para las temperaturas en las cuales probablemente nos podamos encontrar en Bogotá en un día cualquiera, que no es una escala muy grande. Entonces, hecho esto es simplemente comenzar a reemplazar. Vamos a necesitar la ecuación balanceada. Y vamos a identificar primero quién es la incógnita y quién es el dato. La incógnita es el nitrógeno, que es el gas que aporta gran parte del volumen. Por lo tanto, nitrógeno tiene un número estequiométrico de 3. Luego, el dato es la sustancia que me da la masa, la ácida. Voy a necesitar su masa, que son 5 gramos. Voy a necesitar su masa molar.
Entonces aquí sacamos tabla periódica y calculadora. Entonces el sodio se repite una vez y será 22.99 a 2 decimales de confianza, más el nitrógeno 14.01 que se repite 3 veces. El resultado a 2 decimales de confianza será de 65.02 en unidades de masa molar, es decir, gramos sobre mol. Y el número estequiométrico de la acida, que es el dato, es un 2. La temperatura son los 22 que aportan los grados Celsius más la corrección, 273.15 o 273 a secas, Kelvin. La presión de la atmósfera son los 762 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, 20.21 milímetros de mercurio. La constante de los gases ideales, 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: atmósfera que multiplica, no se cancela con esto, así que tenemos que hacer corrección de unidades de presión. Entonces, saco milímetro de mercurio como factor común en la diferencia. Y ahora aplico la definición fundamental de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, lo que puedo hacer es la conversión algebraica. Cancelo atmósfera y reemplazo por su definición en milímetros de mercurio. Como una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces reemplazo directo por milímetros de mercurio. Ahora sí, milímetro de mercurio que multiplica, milímetro de mercurio que divide. Mol que divide a una división. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. La única unidad que queda es litro, y litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces aquí hay que estar muy pendientes a los paréntesis. Vamos a operar primero todos los que están en los denominadores de las fracciones y después dividimos y abrimos paréntesis y multiplicamos todos los valores que están en los denominadores. Entonces comencemos de izquierda a derecha. 0.08206 por 760 por, abro paréntesis, 22 más 273.15, cierro paréntesis, por 3 por 5. El resultado lo vamos a expresar a 3 cifras significativas, pero todavía no. Ahora debemos dividir y abrir paréntesis y multiplicar todos los que están en los denominadores. Vuelvo a abrir paréntesis porque ahí viene una resta, 762 menos 20.21. Cierro paréntesis por 2 por 65.02. El resultado es de 2.86 litros. Ahora dirán que por álgebra esto se vuelve muy largo. Ahora miremos cómo se tiene que resolver si aplicamos la técnica clásica de factores de conversión. Entonces recuerde que por factores de conversión no se puede hacer completo. Por factores de conversión únicamente vamos a llegar a los moles del nitrógeno generado. Y después con los moles de nitrógeno generado tenemos que aplicar de todas formas ecuaciones de gases. Dicho esto, comencemos. Me dan 5 gramos de la acida. Ahora lo que hago es convertir esos gramos de acida a moles de acida. La relación gramo sobre mol evidentemente es la masa molar. En una mol hay ciertos gramos de acida y esos gramos son 65.02. Observe que aquí tenemos la unidad gramo sobre mol, que precisamente dice eso. En una mol hay 65.02 gramos. Solo que es una manera un poco abreviada de expresar la masa molar porque cuando usamos ecuaciones no necesitamos vincular cada unidad a la identidad de la sustancia. En factores de conversión es obligatorio. Ya lo tengo en moles. Por lo tanto, ya puedo hacer el paso de moles estándar. Mol estándar de acida a mol estándar de nitrógeno. Los moles estándar, recuerden que son los números estequiométricos expresados en unidades de mol. Entonces voy a tener que buscar el número estequiométrico de la acida, que es un 2, y el número estequiométrico del nitrógeno, que es un 3. Ya lo tendría en moles de nitrógeno. Cancelamos.
Gramos de acida, mol de acida, mol de acida. Lo único que nos queda son los moles de nitrógeno puro. Operamos los valores para este primer paso. 5 por 3 sobre 65.02. Y aquí hay que abrir un paréntesis antes del divide porque sigue un 2. Y el resultado es de 0.1153. Voy a anotar hasta el primer no significativo porque este es un cálculo intermedio. Ahora que tenemos los moles de la sustancia pura, lo que hacemos es invocar la ecuación de estado. Presión total, volumen total, es igual a cantidad de sustancia por la constante por la temperatura. Y vamos a asumir que son la presión parcial del gas, el volumen parcial del gas, la cantidad de sustancia pura y la temperatura del sistema. Entonces, simplemente sería despejar el volumen parcial del gas. Pero recuerde que no tenemos el volumen parcial del gas, sino el volumen de una mezcla. Y entonces simplemente hacemos que el volumen de la mezcla va a depender de la cantidad de la sustancia pura y de la presión total de la mezcla. Y a su vez la presión total de la mezcla es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de vapor de agua. Expreso la ecuación para que quede más bonita y ya está la ecuación del segundo paso. Así que procedemos a reemplazar. R 0.08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Pero como las presiones de atmósfera y vapor van a estar en milímetros de mercurio, entonces cancelo inmediatamente atmósfera y reemplazo por lo que vale en 760 milímetros de mercurio. La cantidad de sustancia pura son los 0.1153 moles de nitrógeno. La temperatura son los 22 más 273.15 Kelvin. La presión de la atmósfera son los 762 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua son los 20.21 milímetros de mercurio. Y milímetro de mercurio sale como factor común en esa diferencia. Operamos unidades, milímetro de mercurio que multiplica, milímetro de mercurio que divide. Mol que divide, mol que multiplica. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. Se cancelan. La única unidad que queda es litro, unidad de volumen. Justo la variable que pretendemos calcular y operamos los valores. Entonces será 0.08206 por 760 por 0.1153 por, abro paréntesis, 22 más 273.15, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, 762 menos 20.21. El resultado es 2.86. Dos técnicas diferentes, un mismo resultado, lo cual lo valida. No está forzado a utilizar las dos técnicas. De hecho, la idea es que escoja una y resuelva el ejercicio. Clásica, factores de conversión. Nuestra técnica para este curso, técnica algebraica. Ahora se preguntarán por qué este último ejercicio aparenta ser tan innecesariamente complicado. La razón de ello radica en que representa un diseño experimental real. A veces, y es muy común, que entre más necesitemos que nuestro modelo matemático represente un diseño experimental real, la ecuación tiene que complicarse más en la medida en que representamos y tomamos en cuenta variables naturales que afectan a nuestro sistema. Por el contrario, los axiomas o las ecuaciones simples de las cuales derivamos todo son hermosamente sencillas, pero no representan tan fácilmente un diseño experimental real. Son entidades un poco más ideales. Así que básicamente esto sigue el proceso de investigación en ciencia clásico. Partimos desde axiomas, es decir, ecuaciones fundamentales muy sencillas que parten básicamente de diseños experimentales mentales. Procedemos a hacer la parte del álgebra necesaria hasta llegar a ecuaciones que representan un diseño experimental real, siendo que esas ecuaciones a las que llegamos las denominamos como teoremas, que son el producto de la manipulación algebraica de las ecuaciones iniciales que se llaman axiomas.
Con los teoremas podemos representar y manipular un diseño experimental, de forma tal que, con la ecuación final que obtuvimos, por ejemplo, podemos determinar la masa de reacción y podremos saber el volumen que se desplaza antes tan siquiera de haber tomado una probeta. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de gases y a sus aspectos teóricos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.